Bien, estoy aquí en este día, me siento gozoso por ver muchos hermanos que me acuerdo de ellos y me siento muy contento. En este día tenemos el tema de este tema, es el primer sermón y está basado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 40, el cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Al oír esto, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, y recibiréis los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que hasta ayer, hermanos, pueden tomar asiento. En este pasaje bíblico explica muy claramente lo que una persona debe de hacer para ser salvo. Nos da los imperativos de la salvación. Tan poderosa era la capacidad de convicción del Espíritu Santo que hubo una respuesta inmediata de los oyentes, sin ninguna invitación al llamamiento del apóstol Pedro. Ellos clamaron: ¿qué haremos? La cuestión fue suscitada por un profundo sentimiento. Ahora se daban cuenta de que Jesús al quien habían dado muerte era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Este Jesús había sido levantado de los muertos y ahora estaba glorificado en el cielo. Amén. Y siendo así las cosas, ¿cómo podrían estos homicidas culpables escapar al juicio? La convicción llegó a las personas y fueron convencidas de su pecado. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y clamaron: ¿qué haremos? El sermón de Pedro, la palabra proclamada, estaba llegando a los corazones de las personas. Bendito es el Señor. La palabra compungieron significa convencer, remorder la conciencia, sentir dolor y tristeza. Amén. Convicción es una emoción del corazón. Una persona lamenta haber defraudado a Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Y vemos cómo el corazón de las personas había sido tocado y movido a cierto grado de quebrantamiento y convicción. Es redargüido mediante una lucha tirante, mediante un conocimiento, mediante un despertar de la conciencia. Bendito es el Señor. Es un sentido del pecado de haber hecho lo mal, de quebrantar la ley de Dios y de ser desobediente. Es un sentimiento de fracaso, estar destituido y no llegar a la medida de defraudar a Dios. Es un sentimiento de necesitar más y más del Señor Jesús y su justicia. Amén. La comisión
hace que las personas busquen respuestas, hace que se pregunten qué debemos hacer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hechos 2:38. Los imperativos tienen dos partes. Una parte, deben arrepentirse y bautizarse. El bautismo es una señal externa, la señal inmediata del arrepentimiento. Es la señal física que indica que una persona se identifica con Cristo. Es la señal física que indica que una persona va a mostrar al mundo que verdaderamente se ha arrepentido. Ahora va a obedecer y a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Obedeciéndole en todo. Él dice, y que afirma, y nosotros, todo aquel que cree, debe de obedecer. El bautismo y el arrepentimiento son señales externas, señales que tienen que ver con el comportamiento y señales que muestran al mundo que una persona entrega su vida a Dios. Arrepentirse es un mandamiento, cambiar nuestra vida y bautizarse es un mandamiento. El primer mandamiento de seguir a Cristo. Amén. Aleluya. Dado a aquellos que se arrepienten, la persona se arrepiente y verdaderamente deben de bautizarse. Ella debe de dar testimonio y confesar ante el mundo que se arrepiente, bautizándose en el nombre de Jesucristo. Dios. El bautismo no es opcional, es un mandamiento al igual que arrepentirse. Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora bien, fíjese en un aspecto de gran importancia que tiene a menudo que se pasa por alto. Se deja a un lado el hecho de que una persona pretenda cambiar su vida y diga que se arrepiente y se bautice. No quiere decir que sea salvo. Una persona puede cambiar su vida por el poder de su propia voluntad, mediante disciplina y autocontrol, por sus propios esfuerzos y obras, y puede sencillamente pedir y ser bautizado. Muchas personas han hecho esto y lo seguirán haciendo. Muchas personas más lo harán. Muchos viven de lo que nuestra sociedad considera una vida buena y honrada y moral. Muchas, como han sido bautizadas, pero ser salvas requiere algo más que el simple cambio de vida. Amén. Y ser bautizado, ¿qué es el fundamento mismo? La esencia misma de la verdadera salvación. Bendito Dios. Ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo es la esencia de la fe, de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús y se arrepiente y se bautiza por el hecho de que una persona viva una vida controlada y disciplinada y haya sido bautizada, no quiere decir que realmente confía en Jesús como su Salvador. La verdadera fe, la obra interna del corazón, son los que realmente creen en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Es absolutamente esencial para ser salvo. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa y esa persona puede ser bautizada. Pero al igual que una vida cambiada al bautismo,
Y la profesión y el bautismo no salvan a una persona. Gloria al Señor. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. La iniquidad del impío mundano, el Señor protesta contra tales personas por su insensibilidad ante el castigo por haberse liberado de las restricciones divinas, por olvidarse de su Dios, pecando delante de Él. Y todavía alegando inocencia, Dios los castigará. Ser salvo requiere algo más que simplemente profesar una fe y ser bautizado, que es una vez más el fundamento mismo, la esencia misma Gloria de al la Señor. verdadera salvación de Dios. Dios. Ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo es el fundamento imprescindible de arrepentirse y de hacer el primer acto de arrepentimiento y ser bautizado. Así es, amén. Sin el verdadero arrepentimiento no hay fe. Sin confiar y comprometer nuestra vida al amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no hay perdón de parte de Dios. Así es. El primer acto viene como consecuencia de recibir al Señor Jesús. Amén. Es el arrepentirse y ser bautizado. Cualquier persona que honestamente cree en Jesucristo hará lo que Él dice. Y Amén. se arrepentirá y se bautizará. Así es. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Muchos profesan creer en el Señor Jesús como resultado de las señales que Jesús había hecho en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Esto no significa necesariamente que en realidad confiasen sus vidas. Es una sencilla confianza, más bien profesaron aceptarle. Y no había en realidad, en acción, se trataba meramente de una apariencia externa de seguir a Jesús. Era similar a la condición que tenemos en el mundo. Muchas personas pretenden ser cristianos sin haber nunca nacido de nuevo, por medio de la fe y en el Señor Jesucristo. El sentido común nos dice que una persona que verdaderamente cree algo actúa sobre la base Amén. de ella. La conducta es un resultado de la verdadera creencia. De igual manera, el sentido común nos dice que el comportamiento puede cambiar mediante duro esfuerzo y disciplina. Una persona puede cambiar porque cree hacerlo y no porque otro le exige el cambio. Amén. San Pablo destaca el mismo punto en este pasaje clásico suyo. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Lo que dice es muy significativo. Se dice que un creyente, verdadero creyente, se bautiza si su
emerge en la muerte de Cristo. Ahora bien, fíjese lo que dice San Pablo. Cuando una persona se bautiza, es bautizada en la muerte de Jesús. De la misma manera, es sumergido, identificado en la resurrección de Cristo. El bautismo es un acto que a través del cual se identifica con Cristo. Él mismo dice haber muerto de la muerte de Cristo y haber resucitado en su resurrección. Vive y se mueve y tiene su ser en Cristo, de la misma manera que Cristo vivió y se murió y tuvo que ser su ser en Dios. Amén. La muerte y resurrección y vida de Cristo se convierten en la muerte y resurrección y vida del creyente. El creyente se trata y juzga a sí mismo diciendo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El creyente queda identificado en su muerte. No solo fue él crucificado en el Calvario, sino que también yo fui crucificado allí, en él. Eso significa mi fin como pecador delante de Dios. Significa mi fin como persona, tratando de merecer y de ganar la salvación por mis propios esfuerzos. Significa mi fin como hijo de Adán, como hombre bajo la convicción de la ley, como mi viejo regenerado yo, el viejo malvado yo, ha sido crucificado y no tiene más demanda sobre mí, Bendito Dios. sobre mi vida diaria. Dios. Esto es cierto en cuanto a mi posición ante Dios. Debiera ser cierto en cuanto a mi conducta. La verdadera fe y la creencia honesta siempre implican que una persona se arrepiente y se bautiza, creer en seguir obedecer a Cristo y ser bautizado. Los resultados tienen dos partes: ser perdonado de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Remisión, perdón, significa expulsar, enviar lejos lo malo. Es cortado y expulsado y alejado del malhechor. El pecado le separará del pecador. Existen 4 ideas principales en el concepto bíblico del perdón. Una, la idea del por qué necesita el perdón es debido a lo mal hecho. La culpa y el castigo que ambos generan. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Gloria a Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aleluya. La idea del perdón, de una vez por todas, de un perdón total, un hombre es perdonado de una vez por todas cuando recibe a Jesucristo Amén. Así es. Aleluya. como su Salvador. Gloria a Dios. La única condición para ser perdonado de una vez por todas es creer en el nombre de Jesucristo, Amén. arrepentirse verdaderamente. La idea del perdón que mantiene la comunión existe entre Dios como Padre
el creyente como su hijo. Cuando un niño hace algo malo, la comunión se trastorna y se rompe. La condición necesaria para restaurar la comunión es confesar, abandonar el pecado. Bendito sea el La Señor. idea de quedar libre de culpa. Esta es una de las diferencias que existen entre el hombre que perdona a otro. Cuando Dios perdona a un ser humano, un hombre puede perdonar a otra persona por algo que hizo mal, pero nunca puede eliminar el resentimiento que él mismo siente en su corazón. Solo Dios puede quitar la culpa y asegurar que no exista resentimiento. Dios hace ambas cosas. Dios perdona y borra la culpa, el resentimiento. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. La seguridad de la salvación, Hechos 2:39. Porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamará. Amén. Dios. Dios ha prometido esta seguridad para todos los que la promesa es para nosotros, los judíos, para todos los que están lejos, los gentiles, para cualquiera que está en tierras lejanas, cualquiera que se encuentra espiritualmente lejos de Dios, sin importar cuán lejos esté. Fíjese en la condición imprescindible. La seguridad de la promesa es para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis el Espíritu. Apagar el Espíritu significa ahogar su obra en medio de nosotros, limitarlo, estorbarlo. El pecado apaga el Espíritu. Las tradiciones lo apagan. Los reglamentos y las normas humanas en el culto público lo apagan. Sí. La desunión lo apaga. Alguien ha dicho las miradas frías, las palabras despreciativas, el silencio, la calculada indiferencia hacen mucho para apagarlo. Lo mismo las críticas carentes de amor. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, más harán sus días 120 años. La resolución de Dios de no entender por su espíritu, de no contender por su espíritu con el hombre para siempre. Nótese que el Espíritu Santo no contiende con los pecadores por medio de la convicción del pecado, advirtiéndoles por medio de su conciencia para que se vuelvan a Dios. Amén. Y dejen el pecado. Si el Espíritu es resentido, apagado, contrarrestado, aunque contienda por largo tiempo, no contenderá para siempre. La razón de esta resolución, porque ciertamente él es carne, Sí es. es decir, incurablemente corrompido, carnal, sensual. Nótese uno, es su naturaleza corrompida, la inclinación de su alma hacia la carne, lo que se opone a la pugna del espíritu, lo vuelve ineficaz. Nadie es desechado por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y por lo tanto, cuando llega el llamado del Señor nuestro Dios, debemos creer y arrepentirnos y bautizarnos
en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Hechos 2:38. La salvación y la separación. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así es. El escrito de San Pedro: sed salvos de esta perversa generación y corrupta generación. La palabra sed salvos significa que una persona debe de actuar y hacer exactamente lo que Pedro predicó: el arrepentimiento y ser bautizado. 2. Perversa significa torcido, deforme. Y hacer exactamente lo que Pedro predicó. Perverso, como los hombres están muy lejos de ser rectos en la forma que Dios desea. Hay perversos y torcidos, injustos, impíos, pecador, corrupto. Por lo tanto, por lo cual encontramos en todas partes de estas escrituras que es necesariamente ser bautizados para obtener el perdón de nuestros pecados, la salvación en el nombre del Señor Jesucristo es el don del Espíritu Santo, que también es otro de los dones de Dios. Amén. El cual viene a morar en nosotros en el tiempo de este peregrinaje sobre la faz de la tierra. Un llamado a la reflexión. ¿Cómo le ha afectado a usted la cita de estas escrituras Bendito sea el Señor. de parte de nuestro Dios? ¿Está dispuesto a obedecer el mensaje de Dios? Bendito Dios. ¿O quiere seguir en el camino de perdición, del pecado?